Unas cuantas sesiones de hipnosis bastaron para sorprender al mundo. Fue algo sencillo, únicamente preguntas y respuestas. Sin embargo, las revelaciones de Virginia Tighe fueron estremecedoras y controvertidas. Involucraron temas tan importantes como la reencarnación y los misterios más profundos de la mente humana. Vamos a conocer el caso que los sorprenderá. Una mujer, un hipnotizador y más aún, de regreso al pasado. Se dispusieron a llevar a cabo el experimento llamado regresión de edad, que teóricamente permite que el sujeto hipnotizado reviva escenas o momentos de su vida pasada. Una vez que estuvo en trance hipnótico, la señora Tighe comenzó a recordar hechos de su infancia. El señor Bernstein la llevó a evocar sus juguetes, particularmente una muñeca. Incluso la mujer habló de la forma en que pedía agua. A decir verdad, ya había practicado otras veces este experimento. Lo novedoso y lo enigmático vendría a continuación. Tienes que ir más atrás, hasta que estés en otro sitio. La respuesta fue una voz débil, con acento irlandés que decía: mi cama está muy bonita. Acaban de pintarla, pero la rasqué y le quité toda la pintura. Era una cama de metal. Fue horrible. Clavé mis uñas en todas partes hasta dañarla. El señor Bernstein quedó atónito ante tal respuesta. Solo después de un momento inquirió: ¿por qué lo hiciste? No sé, contestó la voz. Estaba enojada. Me dieron una paliza por haber hecho esto. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hipnotizador, cada vez más perplejo. Bridey. Me llamo Bridey Murphy. Así empezó todo, y la controversia todavía no acaba. De hecho, ese fenómeno dio origen a la realización de varias novelas y de un argumento cinematográfico. Era el 29 de noviembre de 1952. Nadie podía imaginarse en Pueblo, pequeña localidad de Colorado, Estados Unidos, los insólitos acontecimientos que se precipitarían a partir de entonces. Había sido un día como cualquier otro. La reunión se celebraba en casa del señor Murray Bernstein, un comerciante aficionado a la hipnosis. Se encontraba con él su esposa y sus invitados. El señor y la señora Tighe intentarían, como lo habían hecho otras veces, llevar a cabo los singulares experimentos del señor Bernstein. La ocasión era propicia. La señora Tighe era una excelente receptora de los poderes hipnóticos. Todo saldría a la luz esa noche, y en las 5 siguientes. Los datos obtenidos nos llevan irremediablemente a la vida de otra mujer, la irlandesa Bridey Murphy, quien había muerto casi 100 años antes. Es importante señalar, por cierto, que ni el hipnotizador ni la hipnotizada habían estado jamás en Irlanda. En estado de trance, la señora Tighe le narró al mundo la vida de otra persona, en otra época y en otro continente. Bridey Murphy fue hija del abogado Duncan Murphy y de la señora Kathleen. Nació en Cork en 1798. El incidente de la pintura ocurrió cuando ella tenía 4 años de edad. A los 8 años jugaba con su hermano. Vivían en una casa de madera de 2 pisos que se encontraba en una zona conocida como The Meadows. Estudió tareas domésticas y recibió una educación adecuada para las señoritas de su época. Todo esto como alumna de la maestra Strain. Por medio de las preguntas y sus correspondientes respuestas entre el hipnotizador y su colaboradora, se supo también que Bridey contrajo matrimonio con Sam Bryan, Joseph McCarthy, de religión católica, en una misa oficiada por el sacerdote John Garoman. Acto seguido se mudaron a Belfast, donde el joven marido trabajaría como abogado y profesor de la Universidad de Queen's. Vivían cerca de la iglesia de Santa Teresa. Nunca tuvieron hijos. Bridey murió en 1884 a la edad de 66 años. Bernstein hacía preguntas encaminadas a obtener ciertas conclusiones. Fue así como Bridey recordó palabras de la lengua gaélica, tales como Colin y Banshee. Pudo evocar también el estribillo de las oraciones que recitaban antes de la comida e incluso ciertas canciones de la época.
habló de los juegos que practicaba y de su máxima afición, el baile. Su danza predilecta era The Morning Hick. El hipnotizador le pidió que bailara, y Murphy lo hizo, ejecutando los movimientos con indecible soltura. Una vez pasado el estado de trance, la propia Virginia Tighe no recordaba absolutamente nada, ni de la conversación ni de la danza. Bajo hipnosis, la señora Tighe evocó todo un repertorio de paisajes y lugares irlandeses. Recordaba haber pasado por Carlingford y por los cruces de Billings y Dudy, en sus viajes entre Cork y Belfast. Hizo referencia a imágenes de un paisaje montañoso en Antrim. Eso no fue todo. Llegó al extremo de mencionar los lugares donde hacía sus compras en Belfast, Fars y Carrigans. Las prendas de vestir las conseguía en Cadence House. Fue así como después de 6 sesiones los experimentos concluyeron. Bernstein creía tener el suficiente material para publicar un libro. Todo era cuestión de esperar que algún editor se interesara en el proyecto. La comercialización en torno al caso Murphy no se hizo esperar. Una primera versión de la historia apareció en una serie de artículos periodísticos bajo la firma de William Baker en el Devon's Post. El interés del público se agigantó con la publicación del libro The Search of Britney Murphy, la búsqueda de Britney Murphy. Además, se vendieron discos que reproducían las conversaciones durante las sesiones hipnóticas. Al hacerse cada vez más conocido el caso Murphy, empezaron a surgir los escépticos y los detractores. El propio editor encargó que se investigara en Irlanda, pero esa labor no fructificó porque no había registros oficiales anteriores a 1864. Mejor suerte tuvieron al indagar en aspectos que parecían intrascendentes. He aquí algunos. Una guía de Belfast, fechada en 1865, menciona los establecimientos comerciales a que se refirió Virginia Tighe en las sesiones. También hay coincidencia en cuanto al nombre del periódico local al que la señora Tighe hiciera alusión, Belfast Newsletter. Asimismo, hay congruencia en lo referente al dinero de la época. Se hablaba tanto del tema Murphy que los periódicos norteamericanos decidieron entrar en acción. William Baker fue enviado a Irlanda por el Devon Post con el objeto de conseguir toda la información que fuera posible. A esas alturas ya no era suficiente lo que habían conseguido los editores de Bernstein. Por su parte, el periódico Chicago American y la revista Life indagaron en otras fuentes. Las intenciones eran totalmente opuestas. Fue así como se originó la encarnizada polémica. En primer lugar, lo referente a la cama metálica fue muy cuestionado. Recordemos que Tighe era en trance hipnótico. Habló de eso. Pues bien, no faltó quien dijera que las camas de ese material no se habían visto en Irlanda en los albores del siglo XIX. La Enciclopedia Británica dice que había camas metálicas desde el siglo XVIII, más aún Cork era un puerto importante y es muy probable que se pudiera conseguir ahí lechos de esas características. Mientras la controversia aumentaba, el público seguía escuchando las grabaciones de Bernstein. En ellas se encontraron detalles muy significativos. Little, pequeña, y metal se pronuncian en forma muy similar en el idioma inglés. Pues bien, ¿no es posible acaso que Britney se refiriera a esa pequeña cama pintada? Nos encontramos así ante otra gran incógnita y también ante otro elemento que encuadra perfectamente en el reino de lo posible. Es probable entonces que las palabras pronunciadas por Britney Murphy hayan sido entendidas e interpretadas erróneamente en primera instancia. Surge otra duda, esta vez en torno a la palabra wood, madera. Los detractores arguyeron en ese sentido que en el siglo XVIII había una gran escasez de madera en Irlanda, por lo tanto decían las posibilidades de que hubiera casas de 2 pisos hechas con madera eran muy remotas. Sin embargo, las grabaciones señalan que la hipnotizada no dijo wood sino good, buena. Es decir, Murphy no hablaba de una casa de madera sino de una buena casa. Suena lógico, pero no es suficiente aún. Los escépticos encontraron y enfatizaron que no había ningún lugar denominado The Meadows. Esta objeción cae por su propio peso cuando Baker
que investigaba en Irlanda, encontró un mapa fechado en 1801 en el que aparece en el área señalada como Mardyk Midwoods. Hay correspondencia no solo en el nombre, sino también en cuanto a la ubicación geográfica, es decir, se trataba de un lugar en las afueras de la población. Claro que no todo era favorable para quienes creían o querían creer en la veracidad del caso. No se encontraban indicios de la escuela ni de la propia maestra Strain. Sin embargo, dicen los especialistas, todo lo que describió Murphy concuerda con las costumbres de la época. Insistimos en el hecho de que la señora Virginia Tighe nunca había estado en Irlanda. Las dudas y las discusiones estaban a la orden del día. Bridge dijo que de niña le leían un libro de cuentos llamado Los Lamentos de Deirdre. Pues bien, los detractores señalaron que dicha publicación había aparecido en 1905. Esa inconexión se desvaneció cuando se pudo descubrir que había una edición de 1809 con el título La canción de Deirdre y la muerte de los hijos de Ushnad. Una vez más, no hay razón para negar lo dicho por Bridge. Con respecto a los sitios mencionados por ella, cuando hablaba de sus viajes de Cork a Belfast, se comprobó la existencia de Carlingford, y pese a que los cruces de Billings y Derby no aparecían en los mapas, hubo personas que declararon que en realidad eran sitios muy pequeños para poder constarlos gráficamente, pero que sí existían. Por otro lado, aunque en la Universidad de Queen's no había señales de ningún profesor con el nombre de Brian McCarthy, sí aparecían los de los colegas del marino de Bridge, Fitzmaurice y Mac Brown. Ciertamente son muchas coincidencias, pero la historia no acaba aquí. Hubo personas que se atrevieron a decir que la Universidad de Queen's no existía en esa época. Sin embargo, se comprobó que en 1850 ya había estudiantes que tomaban sus cursos. Ya eran muchos fracasos para los detractores. La campaña del Chicago American cambió de estrategia. Se dedicó a centrar su atención en la vida pasada de Virginia Tighe. Comenzó sus indagaciones y no tardó mucho en proclamar una nueva teoría. Los conocimientos que Virginia tenía de Irlanda se debían a una tía de ascendencia irlandesa. La señora Tighe se defendió en el acto sosteniendo que el lugar de nacimiento de su tía era Nueva York y que había vivido siempre en Chicago. Los editores del periódico no se conformaron todavía. Intentaron demostrar que las habilidades de Virginia para el baile le habían sido enseñadas por una profesora. El Chicago American volvió a fracasar. La profesora en cuestión nunca pudo recordar el haber dado esas clases a Virginia. El Chicago American siguió adelante. El asunto, al parecer, se había convertido en cuestión de orgullo para ellos. Sus reporteros encontraron que Virginia estuvo en Wisconsin en su niñez, en una casa que coincidía con las descripciones hechas por Murphy. Y usted se preguntará, ¿eso qué importancia tiene? Bueno, pues los reporteros señalaron que cerca de ahí había una vega, es decir, The Meadows. Se llegó a mencionar que en las proximidades de la casa de Virginia había una tienda con el nombre Cadence y que por eso había la referencia a dicho establecimiento, Cadence House, en el relato de Bridge bajo los efectos de la hipnosis. La propia Virginia sostendría después que jamás reparó en la existencia de ese lugar. La gente del Chicago American fue más allá de su afán detractor. Aseguraron que la verdadera Bridge Murphy era una señora de Chicago. En efecto, descubrieron que frente a la casa donde Virginia pasó su niñez, vivía la señora Anthony Bridge Murphy. Por su parte, los partidarios de la fenomenal historia no tuvieron mucho que agregar y con lo que dijeron les bastó. Muy simple. En el directorio telefónico de Chicago había 7 nombres idénticos, a saber, Bridge Murphy. Por lo tanto, el argumento presentado por el periódico se basaba en un producto de la casualidad. Por si esto fuera poco, la propia Virginia aseveró que aunque recordaba haber conocido a esa señora, nunca supo su nombre. Hemos visto que todas las razones presentadas por los detractores para desacreditar la veracidad del caso Murphy se desvanecieron como la bruma. Casi todos los datos que surgieron de las sesiones de hipnosis pudieron ser comprobados. A lo más que se pudo llegar fue a ponerlos en duda, pero nunca se pudieron refutar. ¿Por qué negarlo entonces? Nos encontramos ante uno de los sucesos más desconcertantes en la historia del hipnotismo. ¿Acaso serán ciertas esas historias sobre vidas pasadas? ¿Usted qué opina?